Bueno, el día de hoy estaré exponiendo el capítulo 2 del Tratado de la Argumentación. Este capítulo es titulado El auditorio. Ya sabemos que pues, el tema tratado es sobre los autores James Perelman y Luciel Olbrecht Taiteca, que desarrollan la idea de que la argumentación no puede entenderse sin considerar a quién va dirigida. Este capítulo es fundamental porque establece la relación entre el orador y su público como el núcleo del proceso argumentativo. Aquí se detalla con mayor contenido y profundidad. Tenemos que tener muy claros, pues antes de ver lo que es este tema, respecto a lo que nos quiere dar Perelman, qué son los auditorios. Vamos a la definición. El auditorio es el destinatario de la argumentación y su naturaleza se define en la estrategia argumentativa. En primer lugar, no es necesario que el auditorio sea físico o real. Puede ser real, que está compuesto por personas concretas en una situación específica. Imaginado, que es una proyección del orador de cómo cree que será su público, pero tal vez imaginarlo no sea como la mejor opción, más allá de hacerse una idea, ¿no? Y el idealizado, que es una construcción teórica del auditorio universal que representa todas las personas racionales y críticas. Ya sabemos que en este capítulo también hay una división de clasificación de auditorios. Esta es el auditorio particular y el auditorio universal. A continuación, el auditorio particular se refiere a un grupo específico de personas con características y valores comunes. Un ejemplo puede ser como un jurado, un grupo académico o una audiencia política, ya que todos deliberan entre sí para tomar cierta función que sea argumentada, sea debatida y consigo lleve a un futuro o un porvenir. Y el orador debe adaptar sus argumentos a las expectativas e intereses del grupo en específico. Claro ejemplo sería como en un senado, que donde se debate un interés de una ley que está impuesta durante un tiempo y todos deben de tener intereses, no intereses en pensar lo mismo o estar de acuerdo en lo mismo, sino intereses de estar, por así decirlo, enganchados en esta rama, ¿no? Vamos con el auditorio universal, que es una noción abstracta que representa a todos los individuos razonables y críticos. Este concepto guía al orador hacia argumentos que aspiren hacia la universalidad y objetividad. Se asocia con ideas de verdad, justicia y racionalidad. Es más, ante todo, anteponer valores. Se puede denominar como humanos, que todos tengamos en común para, no sé, como por ejemplo crear una noción de justicia en un país, que sabemos que la justicia no es lo mismo acá que en el Medio Oriente, pero nosotros tenemos nuestra noción de lo que sería bueno, lo que sería malo, y estos son los intereses en común que nos unen. La relación entre el orador y el auditorio. El éxito de una argumentación depende de cómo el orador establece una relación con el auditorio para lograr esa adhesión, como lo dice Perelman, o aceptación del público. El orador debe, primero, identificar los valores, creencias y experiencias compartidas, utilizar el lenguaje y un estilo que resulten accesibles y relevantes. Esto cabe resaltarlo porque no podemos hablar con tecnicismos médicos cuando nuestra argumentación o nuestra charla, nuestro debate está asociado con el mundo de la justicia. Ambos guardan su tecnicidad o sus términos técnicos totalmente aparte y en unos contextos totalmente distintos. Entonces tenemos que saber asociar esta relación entre orador-auditorio. Partir de lugares comunes, que es un topoi, como lo denomina el autor, que son ideas o principios generalmente aceptados por el auditorio. Bueno, los oradores hábiles tienen las diferencias entre los auditorios. Por ejemplo, una argumentación dirigida a un grupo técnico será diferente a una destinada a un grupo en general. Un ejemplo claro lo podemos evidenciar con las noticias. A veces utilizan palabras técnicas que no se nos acoplan a nosotros, sin embargo ellos lo que intentan hacer es mediar y hacerlo llegar a nosotros, por así decirlo, en nuestro léxico, ¿sí? Ya como lo dije anteriormente, a diferencia pues de un gremio, por ejemplo médico, que utilice sus tecnicismos.
Bueno, finalidad de la argumentación es la adhesión. El objetivo de toda argumentación es conseguir la adhesión del auditorio. Esto significa que los oyentes acepten los razonamientos y conclusiones del orador como válidos. La adhesión no solo depende de solidez lógica de los argumentos, sino también de factores psicológicos, culturales y emocionales. Es esencial no imponer, sino persuadir, lo que requiere empatía con el público. A esto últimamente, bueno, después de que Perelman ya trabaja este tema, lo toma como la medida de distancia. Nosotros cuando argumentamos nunca vamos a destruir al enemigo, a hacerlo creer lo que nosotros queramos que él crea, que básicamente sería persuadir, sino negociar la distancia. Tú sabes, tú conoces, yo también, estamos en una constante negociación para llegar a un acuerdo o una finalidad. Ahora veremos el papel del auditorio en la construcción de la argumentación. El auditorio influye en la selección de los argumentos. El orador escoge sus razonamientos que considera más convincentes para este público. La estructura del discurso, el orden y el énfasis dependen del impacto que espera generar. Los argumentos deben tener en cuenta las creencias preexistentes del auditorio sin puntos de acuerdo iniciales. La argumentación será ineficaz. Valoración crítica del auditorio. El auditorio no es pasivo. Analiza y evalúa críticamente los argumentos del orador. En este proceso, las características del público, a esto nos referimos a su nivel de conocimiento, creencias, culturas y todas estas cosas que rodea nuestro auditorio, determinan la fuerza persuasiva del discurso. Para que la argumentación sea sólida, debe anticipar posibles objeciones al auditorio y abordarlas. Ya sabemos que debería pasar que a distinción de otros autores, este autor lo que intenta es como hacer de la retórica, de la argumentación, un proceso mucho más oral, por así decirlo, a diferencia de otros que los hacen como un proceso totalmente lógico. Y cabe resaltar que también llama la atención el autor en cuanto a que lo que escribamos, lo que queramos exponer, debe pasar por un filtro donde nos cuestionemos, por así decirlo, las posibles objeciones y posibles preguntas que se vayan a hacer en el auditorio. Dicotomía entre convencimiento y persuasión. El convencimiento busca ganar la adhesión del auditorio universal apelando a la razón y la lógica. La persuasión apela al auditorio particular utilizando recursos emocionales y contextuales. Se puede combinar en ambos enfoques dependiendo su finalidad, pero pues ya sabemos cuál es la ética y cuál es el objetivo del autor para elaborar este texto. Bueno, por otro lado, el Tratado de la Argumentación en este capítulo ofrece una perspectiva fundamental para comprender el proceso argumentativo, al situar el auditorio como el eje central de toda estrategia persuasiva. La idea que no existe un argumento eficaz en abstracto, sino que este debe constituirse en función de las características y expectativas del público. Es un avance significativo en comparación con enfoques rígidos como el de la lógica formal, ya anteriormente nombrada. Sin embargo, este enfoque plantea ciertos desafíos. Por un lado, la noción de un auditorio universal resulta útil como normativo, pero puede parecer demasiado abstracta o incluso utópica en contextos reales. En muchas situaciones, los valores de los auditorios particulares pueden entrar en conflicto con los ideales de racionalidad y justicia que propone esta figura. Por ejemplo, en debates políticos polarizados, la apelación de emociones o prejuicios puede ser más efectiva que el recurso de argumentos universales. Por ejemplo, en este país que básicamente por ser de este o de este ya empiezan los juicios en cuanto a las creencias políticas o las barreras que impiden como esa negociación de distancias anteriormente nombrada. Además, el capítulo subraya la importancia de partir de puntos de acuerdo comunes para persuadir, lo cual es indiscutible, pero plantea cuestionamientos. ¿Qué sucede cuando no hay terreno común en sociedades cada vez más fragmentadas? Construir consensos iniciales puede ser un desafío enorme, lo que complica la eficacia de la argumentación en ciertos entornos. En última instancia, el capítulo invita a reflexionar sobre el papel ético del orador.
Si la argumentación se adapta al auditorio, surge la pregunta de hasta qué punto es legítimo moldear los argumentos para persuadir, sin caer en la manipulación. Ese equilibrio es la búsqueda de la adhesión y la fidelidad a los principios universales en los dilemas más profundos que plantea esta obra. Como ya les dije, lo que plantea el autor a lo largo no solamente de este capítulo, sino del libro, es un llamado principalmente a la ética en cuanto a la argumentación y también hacer de la argumentación, de la retórica, algo muchísimo más oral y menos adherido, por así decirlo, a la lógica formal. Muchas gracias.